Buenos días chicos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy yo me levanté y dije, ¿por qué no hacer un video para mostrarles a toda esa gente cómo es la vida de un estudiante de medicina en Cuba? Y precisamente eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Hoy es un día bastante importante para mí porque hoy tengo el práctico de mi asignatura, que es oftalmología. O sea que tengo que evaluarme, es como una prueba final que nos hacen, que se divide en un práctico y en un teórico. Y así como le iba platicando acerca de mi vida, vamos a seguir aquí, que vamos ahora a preparar el desayuno. Yo, por lo menos, un café a mí no me puede faltar por las mañanas porque eso es algo que me deleita, me encanta. Entonces, vamos a ver si podemos hacer un poquito de café. Bueno gente, ya yo me cambié, ya me vestí, ya me puse mi uniforme. Y entonces lo primero que vamos a hacer es coger transporte, que es el primer obstáculo que tengo que vencer hoy, que tengo que llegar temprano. Vamos a ver qué tal está el transporte. Ahora nos vamos acercando a la parada, vamos a ver qué tal se comporta todo hoy, porque generalmente el transporte no es que sea muy bueno que digamos. Hay que ver, hay que ponerle fe al asunto. Vamos a ver qué pasa. Señores, no es por nada, pero a mí a veces me da como una pena así grabar en la calle. Bueno, no sé, la pena yo creo que a todo el mundo cuando sale a la calle le da como un poco de pena grabar, pero bueno, a mí qué me importa. Ya estamos en la parada. Hoy por suerte no estaba tan llena como casi siempre, así que no fue tan difícil conseguir transporte. Primero me monté en un piscicorre y después tuve que coger otro transporte para poder llegar a mi destino, el hospital pediátrico conocido popularmente como La Colonia. Bueno chicos, ya yo acabo de llegar al hospital donde me voy a evaluar. Este hospital es un hospital pediátrico. Discúlpenme si no le pude mostrar mucho de lo que es el transporte y demás. A veces a la gente le molesta un poco que las grabe y demás y es complicado. Como ustedes vieron, yo cogí un transporte que fue un bicicorre, que es como se le dicen aquí, y costó 50 pesos cubanos. Que pues esto que ustedes ven aquí son 50 pesos. Y fueron dos transportes, fueron desde el lugar donde estaba hasta una parada y de ahí tuve que coger otro transporte más hasta llegar hasta aquí a La Colonia. Y eso así sucesivamente, todos los días es lo mismo y uno gasta dinero. Aproximadamente a mí se me van como 150, 200 pesos, hay veces que camino, porque si te llevas por eso te arruinas, como quien dice. Yo le quería también enseñar para que ustedes vieran cómo el huracán Melissa acabó con los árboles, con todo aquí. Este árbol lo arrancó y todavía quedan restos de él, que eso debería haberse podado y sacado y demás, pero no, sigue ahí. Esto siempre tenía bastante sombra, la gente venían, se sentaban. Ahora mismo ya lo que me falta es irme, que me va a coger tarde, así que acompáñenme y siguen conmigo. Ustedes me ven así, pero yo estoy bastante nervioso por cómo vaya a salir hoy. A pesar de haber estudiado y demás, uno siempre tiene el nerviosismo ese por dentro de cómo saldrá y demás, ¿ves? Pero bueno, con fe y todo vamos a salir bien, voy a salir bien, vamos a ver. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes parado ahí? Nerviosa. Nerviosa. Aquí todos estamos nerviosos, señores, ¿verdad? Miren, aquí todos no estamos nerviosos. Súper nervioso. Yo que me siento. ¿Tú te evaluaste? Ni nerviosa ni nada, yo que me siento. Bueno, ya yo me evalué, gracias a Dios, me parece que yo salí bien. Me parece que yo no sé. Ah, pero no te dijeron nada. No, pero yo creo que sí. Lo importante ahora mismo es que todo el mundo está nervioso porque todo el mundo quiere salir de esto. Entonces, nada, todos mis compañeros están en el medio, ya. Nos evaluamos en esa aulita que está ahí. Oigan, saluden. ¿Cómo saliste? Súper bien. Estoy en eso. Y va a salir bien. Mira, Julio. Bueno chicos, y ya salimos del hospital. Ahora lo que vamos a hacer es caminar por todo lo que es la zona de Santiago. Voy a caminar para poderles mostrar un poco de cómo son las calles de Santiago de Cuba, porque yo pudiera coger un transporte, pero bueno, ahora les voy a mostrar cómo es Santiago de Cuba y espero que les guste porque bueno, hay muchos lugares bastante bonitos.
señores, a mí se me había olvidado con el apuro decirles cómo yo había salido en el práctico hoy. Ya yo les había explicado que el práctico era una de las partes finales del examen de cualquier rotación. Bueno, en ese práctico a mí lo que me hicieron fue ponerme un paciente, yo tenía que examinarlo, o sea, que ella me decía, bueno, examínale los ojos, examínale el reflejo tal, y yo lo tenía que hacer. En dependencia de cómo yo hiciera el práctico, o sea, las maniobras y demás que ella me mandaba, ella me daba una calificación que iba del mínimo, que era 2, y 5, que es el máximo. Y bueno, gracias a Dios que la muchacha colaboró, al final todo salió bien. Y eso que ni hablar de decirles del trabajo que a veces uno pasa para poder estudiar, porque precisamente ayer a mí se me fue la corriente. A esto es lo que yo me refiero cuando yo les digo a ustedes que es un poco complicado estudiar aquí en Cuba en estos días, porque la corriente usualmente se está yendo a cada rato. Ya no sabemos, no podemos predecir cuándo se va a ir y cuándo hay. Mucha gente decía, no, porque antes que se estudiaba con candiles, que se estudiaban con velas y demás. Pero es que, señores, estamos en avance. El mundo está avanzando. Entonces no podemos quedarnos estancados. Estas son las dificultades que enfrentamos hoy en día. Esa música que ustedes están escuchando, esa es una persona que tiene una planta eléctrica, personas que tienen negocios particulares, y gracias a eso ellos pueden solucionar el problema de su negocio para que las personas le sigan comprando. Pero como yo no tengo planta, yo tengo que alumbrarme con la linterna. Esta es una situación complicada que ahora mismo todos los cubanos están enfrentando. Imagínense que la mayoría de las veces nosotros no sabemos ni cuándo se va, si se va por la mañana, por la tarde, por la noche. Y estudiar de esa forma es algo difícil para todo el mundo y principalmente para nosotros los estudiantes. Yo pienso que la motivación de los estudiantes ahora mismo está como que por el piso. Hay varias situaciones externas que agravan el proceso de estudiar aquí mismo ahora en Cuba. Una es el problema de la alimentación. En el caso de los salarios de muchos cubanos ahora mismo no le alcanza, ya sea salario mínimo o medio, pero no le alcanza para poder satisfacer las necesidades básicas del cubano. Cuando uno estudia una carrera, uno siempre piensa en que uno va a tener una recompensa satisfactoria, pero en este caso yo pienso de que no es tan satisfactoria, porque el salario del médico como tal no le alcanza como debe de ser. Y esa situación no solamente la estamos viviendo nosotros, también la viven los profesores. Y todos esos aspectos hacen de que el estudiante no se sienta motivado y que al final se gradúe y muchos cuelguen un título porque el salario no le alcanza. Prefieren trabajar en una MIPYME, en un trabajo que no tenga que ver con el Estado, porque sienten que le pagan más. Prefieren no estudiar medicina, pero no porque no les gusta, es porque la recompensa no satisface las necesidades de las personas. Yo ahora mismo les quería mostrar cómo son las aulas en una universidad de medicina, pero desgraciadamente la mayoría de las aulas están cerradas. Y eso prácticamente es normal, porque una vez que yo termine de dar las clases, ellos automáticamente cierran el aula para que otras personas no vayan ni roben ni nada. Ahora mismo yo me encuentro en la biblioteca. La biblioteca está bastante vacía. Fíjense cómo en las mesas, casi ninguna de las mesas está completa con sillas, y eso es precisamente que a veces lo que pasa es que se llevan las sillas, no sé, a mí que la gente se las lleva y no sé ni dónde las pone. Ya llegué, por fin ya llegué a la casa. Ay, de madre, la situación es. Señores, yo acabo de llegar. Es increíble el calor que hace en la calle. Y es que ni en fin de año, porque estamos en diciembre y todavía hace un calor que vaya, no hace ni frío, porque dicen que Cuba es como un eterno verano, pero ni eso hace. Bueno, chicos, ahora vamos al gimnasio. No todos los días uno puede ir al gimnasio así por falta de tiempo y demás. Pero bueno, hoy es uno de esos días donde uno tiene un poco de tiempo para poderle dedicar al gym. Así que si ustedes quieren conocer cómo son los gimnasios en Cuba, quédense en el video. Un gimnasio de barrio. Un gimnasio de barrio. No todos son claro, así, afortunadamente. porque hay gimnasios y gimnasios. Hay gimnasios este es el de menos de $1. este vale 40 pesos. 40 pesos. 40 pesos cubanos. Así que vamos y le enseñamos. El calor ¿Cómo fue? hace crecer el músculo. De otra manera no crece el músculo, señores. Bueno, salimos
prácticamente de noche, mira la hora que es. Y Son las Son las 5:59. 5:59, casi Todavía no las 6. 6 de la tarde. Y todavía hay que cocinar. Bueno, hay que terminar la comida. Hay que terminar la comida porque ya se había hecho algo. Ahora vamos para la casa de la mamá de Leo y ya después sí vamos para la Terminamos. casa. Exacto. Estudiar medicina en Cuba es aprender a resistir, adaptarse y a no rendirse aunque el camino sea cuesta arriba. No todos vivimos la misma realidad, no todos tenemos las mismas oportunidades, pero muchos compartimos el mismo sueño, aprender, superarnos y algún día poder ayudar a otros. Tal vez no sea el camino más cómodo ni el más rápido, pero es el que elegimos. Y mientras haya ganas, mientras haya vocación, seguiremos. Porque cuando todo falta, queda algo que nadie puede quitarnos: la vocación, el compromiso y las ganas de seguir. Y mientras todo eso exista, el esfuerzo siempre tendrá sentido.